Bueno, toda instalación guarda algunos secretos, algunos tips, y yo ahora te voy a contar los míos. Para el éxito de esta instalación, tú tienes un excelente producto que es fácil de armado, mantenible, registrable, garantizado, etc. Pero para su correcto funcionamiento en el tiempo es necesario tener en consideración que revises las siguientes cosas que te voy a decir. Primero, cuando nosotros revisamos la ficha técnica, sabemos que cada kit, dependiendo del ancho de su pasada, tiene un ancho total de estructura. Es decir, previo al montaje de este kit, tú vas a tener que tener un montante acá, o bien un muro y un montante, lo que sea el caso de tu proyecto. Esa distancia entre esos montantes, toma la medida en la parte superior del montante, toma la medida en la parte inferior del montante y debería ser la misma que dice la tabla. En el caso, por ejemplo, de un kit de 70 centímetros de pasada, la estructura final tiene un ancho total en milímetros de 1497 milímetros. Verifica que tengas ese ancho. ¿Por qué? Lo más importante es que el montante de acá y el montante de acá estén completamente alineados verticalmente en este eje, como también en este otro eje, y además estén en el mismo plano. El éxito del funcionamiento de la puerta muy influenciado está por una correcta instalación de esos montantes. Tómate tu tiempo, revisa, corrige si es que tienes alguna desviación, pero antes de montar el kit es fundamental que utilices el láser y puedas fijarte que estos dos verticales o estos dos montantes que van a recibir nuestra estructura estén perfectamente alineados en los dos ejes y en un mismo plano. Si ya lo revisaste y está correcto, vas a tomar tu estructura y vas a posicionarla entre medio de esos dos montantes. El siguiente paso va a ser nivelar el riel. Es muy posible que el piso en el cual estás posicionando tu estructura pueda tener alguna diferencia de cota en lo que vendría siendo entre este montante y este otro montante. Y la estructura, al ser apoyada en el piso, porque este producto está pensado para ser instalado sobre piso terminado, esta estructura va a copiar ese desnivel. Y si ese desnivel, por ejemplo, sean 5 milímetros en este 1,5 metros que tiene la estructura, el riel va a quedar 5 milímetros de inclinación en un costado. Entonces, el siguiente paso es nivelar el riel. Vas a tomar la cota o vas a tomar el nivel y la altura en los dos lados del riel. Toma una línea de referencia con el láser y mide la distancia de esta parte del riel y de esta parte del riel en relación a esa línea de referencia, y tienen que ser las mismas. Si no es la misma, vas a irte al punto más alto y vas a fijar ese punto al montante. Pensemos que este es el punto más alto. Yo fijo mi estructura contra el montante y después me voy a ir al punto más bajo y voy a necesitar subir la estructura, esos 5 milímetros por ejemplo, tal que el riel me quede en una misma altura. Y una vez que yo tengo el riel nivelado, yo fijo la estructura o este vertical, en el caso del ejemplo, al montante. Así he completado mi verificación del nivel de la instalación del riel. Entonces, una vez que tú tienes esta estructura, los montantes verticales, el riel a nivel, la estructura tiene 9 centímetros de ancho. Por ende, el contramarco debería quedar a ras con la cara del montante y solamente tienes que ir instalando tornillos autoperforantes en este montante y en este vertical y en este vertical para fijarte los montantes. Pero yo te voy a pedir que hagas eso con una pequeña verificación. Traza o marca el centro de este elemento vertical y el centro de este otro elemento vertical. Pon el láser en esta zona del marco y asegúrate que tanto el centro de tu riel, porque el riel tiene marcado el eje del centro, tiene una ranura en el centro de tu riel está en un mismo plano con este centro de este vertical y este centro de este otro vertical. Así nos aseguramos que toda la estructura está en un mismo plano. Cuando hayas verificado eso, recién atornilla la estructura a los dos montantes que están acá y en este otro lado. Esa verificación nos va a asegurar que después la puerta, cuando corra, porque la puerta cuelga del riel, corra siempre de forma centrada a la estructura de nuestro kit y a las molduras. Si tú no haces esa verificación y de alguna otra manera la estructura no está en un mismo plano, después la puerta va a colgar y siempre va a inclinarse o va a verse inclinada o cargada para un lado. Así que ese es un tip que te recomiendo de verificación. Ahora bien, ya tenemos fija nuestra estructura a estos dos montantes. Tienes que saber que un kit que se especifica, como te comenté, por el ancho y alto de la pasada, la estructura
siempre va a tener un determinado ancho y alto. El ancho ya lo vimos por tabla y el alto también lo puedes ver por tabla, pero sigue esta receta básica. Si tú compras un kit de 2,10 metros de alto de pasada, la estructura va a tener 2,19 metros. Siempre son 9 centímetros adicionales. Si yo pongo la moldura en esta sección, desde el piso terminado hasta esta superficie está indicada la altura que nosotros hablamos de altura de pasada. Y desde esta superficie hasta esta otra superficie siempre tengo 9 centímetros. Es decir, tú tienes que disponer para un kit de 2,10 de un espacio de 2,19 y para un kit de 2,40 de 2,49. ¿Ok? Si tú dispones de ese espacio, perfecto. Y seguramente puedes tener un espacio entre la estructura y la losa que debas completar con el dintel. Entonces ese dintel debería estar a 2,19 para un kit de 2,10 y 2,49 para un kit de 2,40. Pero yo te voy a dar una indicación. Yo te recomiendo no armar el dintel, poner la estructura del kit y una vez que tú tengas la estructura montada, construir el dintel. ¿Por qué te explico? Como yo te dije, no necesariamente el piso está a un mismo nivel, por ende puede ser que si bien el dintel esté plano, yo cuando monte el kit, en un lado del dintel el kit me quede más apretado, en otro lado me quede con mayor holgura, y cuando atornillo el kit al dintel, que yo te dije que tenía que ser en estos puntos del bolsillo, si tu dintel ya está construido, es una estructura rígida, que mi kit va a tender a deformarse para tratar de fijarse o se va a generar tensión entre el cabezal y la parte baja del dintel. Y para evitar esa tensión podemos hacerlo de la siguiente forma. Instala el kit sin haber construido el dintel, como te decía. Después posicionas centrado el canal inferior del dintel y tú lo atornillas a la estructura libre. Entonces este elemento se va a apoyar contra la superficie de mi kit sin ningún esfuerzo. Por acá arriba vas a tener el elemento o el canal que está fijo a la losa y tú después de eso vas a poner los trozos de montante correspondientes en cada parte para formar el dintel. Si lo haces así, vas a tener una construcción de un dintel sin esfuerzos residuales o sin tensiones residuales producto del proceso de armado. ¿Ya? Además, tienes que conocer otro tips. Sobre este plano se va a fijar la placa de yeso cartón, la cual se va a apoyar en los distintos travesaños que vienen micro perforados para facilitar la penetración del tornillo. Entonces tú vas a tener este y los 4, pero en la parte superior necesitas siempre tener un canal para poder recibir la placa de yeso cartón. En este caso sería el canal inferior del dintel y la placa hacia arriba la vas a apoyar también en el dintel. Puede darse el caso en que tu proyecto quieras instalar el kit directo a la losa. Pensemos que justo tu losa tiene 2,49 metros y yo tengo mi kit de 2,49 y quiero usarlo a la altura completa para poder dejar la máxima pasada disponible. ¿Puedes fijarlo a la losa? Sí, pero te voy a recomendar que tienes que poner sí o sí en la losa un canal invertido como te muestro acá. Es decir, fijo a la losa, tiene que ir este canal. Y adicionalmente tienes que fijar el kit al canal a través de la losa en los puntos correspondientes. ¿Por qué necesitas poner este canal? Es porque necesitas en esta parte superior un apoyo para la placa de yeso cartón. Porque la placa de yeso cartón la vas a ver atornillado acá, y si no tienes esta superficie no vas a tener dónde atornillarla en la parte superior. Así que si vas a fijar el kit a la losa, no olvides poner el canal que va a recibir la placa de yeso cartón. Ok, ya tenemos fija nuestra estructura a nuestros montantes, tenemos armado nuestro dintel y nos falta el último paso. Como te dije, verificamos que este vertical y el eje del riel con el láser están en un mismo plano. Estos elementos están rígidos al montante, pero seguramente si tú te das cuenta, este elemento tú lo puedes desplazar a ambos lados porque esta pieza aún no está fija al piso. ¿Ya? ¿Qué te voy a decir o recomendar? Vuelve a poner el láser y vas a poner la guía del sistema, la guía esta que te dije que se entraba a la hoja y que tiene un pin plástico, lo vas a presentar provisoriamente y vas a desplazar este elemento vertical de tal forma que el centro de la guía también coincida con el centro de este vertical, el centro de la guía, el centro de este otro vertical y el centro del riel. Así tú aseguras que la parte central del kit también la estoy poniendo en el mismo plano que va a tener que deslizar la puerta. Hecha esa verificación y ese desplazamiento de este elemento tal que el láser coincide con el centro de la guía, yo ahí voy a perforar
o voy a marcar las perforaciones que voy a utilizar para fijar esta pletina al piso. La pletina que yo te dije que iba por la parte inferior de los travesaños, esa es la que me fija el piso y me deja este elemento rígido que no se pueda desplazar hacia los costados. Y ya ahí has completado el proceso de instalación. Una observación: como yo te dije, esto a veces siempre va sobre piso terminado. Puede ser que no tengas el piso instalado, entonces en ese caso necesitas determinar cuál va a ser el espesor del recubrimiento de la losa del piso. Si vas a usar piso técnico, piso flotante, cerámica, porcelanato, necesitas saber, porque vas a necesitar subir el kit y montarlo con unas elevaciones, llamémoslo así, del tal que permitas después pasar el piso. Por otro lado, en el caso que utilices piso flotante o algún piso que necesite una holgura por dilataciones o contracciones, te recomiendo que además de la perforación que tengas que hacer para pasar ese recubrimiento y fijarte a la losa, hagas una perforación de un diámetro mayor, tal que el perno que usas para fijarte a la losa tenga esa holgura y tengas esa posibilidad de que el piso se desplace debajo del kit sin tener inconveniente. Y esos son los tips que te puedo dar para la correcta instalación de estos kits en tu próximo proyecto. Así que eso, hemos terminado la parte de armado, hemos terminado los tips de instalación, has conocido los distintos productos. Ahora vamos a hacer algo un poquito más de escritorio. Vamos a revisar lo que vendría siendo una ficha técnica de los productos para que logres identificar, dependiendo del sistema que tú llevas o la pasada, qué ancho tú tienes que lograr entre montante y montante y entre el piso terminado y cielo, y te puedas asegurar de que el kit que estás comprando cabe en el espacio que necesitas o que dispones.